vamos a explicar a continuación los ejercicios del parcial. En el primer ejercicio se pedía que demostráramos que los cardinales de los conjuntos reales, el intervalo abierto menos infinito 0 y el intervalo abierto menos infinito 2 eran iguales. Para poder demostrar que los cardinales son lo mismo, una opción es demostrar que son equipotentes, y demostramos que son equipotentes buscando funciones que sean que tengan como conjunto de salida uno de los conjuntos y como conjunto de llegada otro, y que sea biyectiva. Entonces, como podemos ver a continuación, para mostrar una función biyectiva que vaya de R al intervalo menos infinito 0, lo que podemos hacer es buscar la función menos 1 por e a la x. La función menos 1 por e a la x tiene imagen menos infinito 0, por lo tanto es sobreyectiva, y podemos observar cómo se demuestra la inyectividad a través de la idea de que f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2, por lo tanto f es biyectiva. Y luego hacemos el mismo recorrido para el intervalo menos 2, 2. Buscamos una función que tenga como conjunto de salida los reales y como conjunto de llegada el menos 2, 2. A partir de ahí encontramos una función exponencial. Lo que le pido es que tenga asíntota horizontal 2 o menos 2 para que la imagen quede acotada en esos valores. Y entonces lo que estoy haciendo es, para los reales negativos, dar un pedacito de la función graficada, este pedacito que corresponde a esta función, y para los reales positivos, darle esta función, esta parte de la función. Y para el 0, propongo darle el punto 0. Entonces, así podemos ver cómo la imagen de esta función es el menos 2, 2 y es inyectiva, ya que si los valores de la imagen coinciden es porque estoy hablando del mismo punto. A continuación, en el ejercicio 2 nos daba una métrica, que es la métrica máxima, y nos pedía graficar la bola con centro en 1, 1 y radio 1. Entonces, lo que hicimos fue calcular qué tenía que cumplir los valores de x e y de un punto para pertenecer a esa bola. Y entonces acá decimos, primero defino la distancia y digo que el radio tiene que ser menor que 1. A partir de ahí ubico el centro. Y luego pido que justamente va a ser el máximo, la distancia va a ser el máximo de alguno de los dos valores absolutos. Pero yo sé que esos dos valores absolutos deben ser menores que 1. Entonces lo que voy a preguntarme es, ¿qué tiene que pasar con la primera coordenada? Bueno, la primera coordenada tiene que estar entre 0 y 2. ¿Qué tiene que pasar con la segunda coordenada? Bueno, la segunda coordenada tiene que estar entre 0 y 2. Y entonces a partir de ahí podemos trazar la bola, que es este cuadradito que encontramos acá. Este, por las dudas, es el centro 1, 1. Bien, en el caso del ítem 2, lo que estoy pidiendo es justamente ver cuál es la distancia entre A y B, que eran A representaba el conjunto de puntos del primer cuadrante y B representaba el conjunto de puntos del tercer cuadrante. ¿Por qué? Porque A me pedía que fueran los pares ordenados tales que la primera componente y segunda componente eran mayores que 0. Y B me pedía aquellos en donde la primera componente y la segunda componente eran menores que 0. Entonces ahí quedan destinados el primer y el tercer cuadrante. A partir de ahí defino la distancia y luego empiezo a preguntarme qué es lo que tiene que pasar, ¿no? Y entonces lo que voy a decir es que, bueno, tengo como varias opciones. Yo primero, para pensar en la distancia entre dos conjuntos, tengo que pensar que es el mínimo de esos valores que hay. Entonces, la distancia podría ser el valor absoluto de B más D o el valor absoluto de A más C. Ese podría ser el mínimo si
o sea, positivo no, digamos, nunca van a ser ambos, nunca va a ser exactamente 0, ¿por qué? Porque no puede ocurrir ya que B nunca va a poder ser igual a menos B, ¿está bien? Que es esta condición que marcamos por acá. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que necesariamente esos valores no tienen que pertenecer. ¿Por qué? Porque acá, como está en el dibujo, yo muestro que tenemos un punto y otro punto cualquiera, uno perteneciente a A y uno perteneciente a B. Entonces voy a tomar cualquiera de estas dos distancias. Pero puedo encontrar algunos que son más cercanos. Por ejemplo, si nos fijamos, yo acá marqué otros dos puntitos que también va a pasar lo mismo. Yo voy a tomar de esta distancia y esta distancia la que es menor. Pero también puedo acercarme y acercarme un poquito más y entonces voy a encontrar todas distancias menores hasta que me acerque lo más posible al origen. Y en ese momento la distancia va a ser 0. Volvemos a esto, ¿tiene que pertenecer? No. Por eso es que podemos asegurar que la distancia es 0. Bueno, en el caso del ejercicio 3 teníamos que demostrar que teniendo en cuenta el intervalo 0, 1 y que la función f era continua y dada la métrica, la distancia que nos proponían, entonces teníamos que ver que f de x no era punto frontera. ¿Vamos a hablar de punto frontera? Sí, existe una bola que contiene puntos del conjunto y puntos que no son del conjunto. Entonces, quiere decir que a esta bola del 0, 1, a esta bola con centro 0 y radio 1, tenía que tener algunos puntos que estuvieran en F y algunos puntos que no estuvieran en F, o sea, que estuvieran en su complemento. Primero vamos a la gráfica. Como podemos ver, acá tenemos la bola con centro en 0 y radio 1. Y si vemos, el gráfico que yo realizo es que todas las funciones de la forma f de x igual 1 más epsilon son, es una función que es constante, pero que es mayor que 1. ¿Por qué? Porque puede ser 1.1, 1.01, 1.001, pero nunca va a llegar exactamente al 1. Entonces, para que se vea un poco mejor, lo que está pasando es esto, ¿no? O sea, f de x siempre está fuera de la bola. Por un lado, lo puedo asegurar porque, por esto de que hablamos de que nunca va a llegar a tomar valor 1. Y por otro lado, porque yo podría tomar un radio que estuviera entre 1 más epsilon y 1, que la forma de tomar ese radio es dividiendo a epsilon por 2. Y entonces, si yo tomo el valor para el radio epsilon dividido 2, entonces puedo ver que esa bola justamente no, o sea, esos puntos de F no intersecan con la bola. Bueno, entonces justamente por esto lo que va a pasar es que la intersección entre F y la bola es el vacío y por lo tanto F no es punto frontera de la bola. En el caso del ejercicio 4 se está pidiendo que demostremos que el conjunto A, dado por esta descripción, es un conjunto abierto. Sabemos que para que sea un conjunto abierto, todos los puntos de A tienen que ser puntos interiores. Entonces, tomamos un punto X, Y arbitrario y le pedimos que ese punto X, Y tenga Y entre 3 y 0. A partir de ahí, lo que tenemos que pensar es que podemos pensar en los radios que pueden tener esas bolas, ¿no? Y justamente la bola que vamos a elegir es la que tiene el radio menor. Los radios, como podemos ver, están dados por la diferencia, o sea, puede ser el valor de Y o la diferencia entre 3 y Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque sería la diferencia entre Y y 0 y la diferencia entre Y y 3. A partir de ahí, lo que vamos a decir es que vamos a tomar el mínimo de esos valores y de la misma forma como explicamos el punto 3, lo que vamos a decir es, bueno, yo puedo encontrar un radio menor a cualquiera de todos estos valores. ¿Por qué? Porque puede ser cualquiera del valor que yo elija de los mínimos dividido 2. Ese va a ser un radio un poco menor. Y yo estoy asegurándome de que ese radio va a estar dentro del conjunto A.
¿Por qué? Porque es menor que Y y porque es menor que 3 menos Y. Entonces, cada punto de A es el centro de una bola abierta con centro en XY y con radio igual a la mitad del mínimo de los radios que se pueden generar. ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, por lo tanto, lo que decimos es que todo punto XY es interior y por lo tanto A es abierto. Y como una segunda demostración, se nos pedía mostrar que el conjunto B que tiene los pares XY con Y menor o igual que 3 o mayor que 0 era no abierto. Y esto ocurre justamente porque nosotros habíamos demostrado que el centro, o sea, lo que sería esta parte del conjunto B, ya era abierto, ¿verdad? O sea, todos estos puntos tenían bolas abiertas que los contenían. Pero ahora nuestra gran preocupación se centra en esta recta, ¿sí? Bueno, como podemos ver, no importa el valor del radio que yo tome, ¿sí? No importa si es ese, si es uno más grande, si es uno más pequeñito. Podemos observar cómo para que tome al punto 3, necesita tener puntos que son de B y puntos que no son de B. Y esto se puede demostrar justamente porque lo que nos ocurre es lo siguiente. Yo puedo calcular los radios nuevamente de la misma forma. Estoy hablando solamente de la recta Y igual 3. Yo me voy a centrar en un punto acá y entonces voy a decir, bueno, los radios van a ser o 3, justamente porque es el valor de Y, sería este radio, o 3 menos 3, o sea, sería 0. Justamente 0 no puede ser, ¿por qué? Porque R es mayor que 0 por definición de bola abierta. Y entonces, lo que tengo que decir es que justamente para que contenga a todos los puntos de esa forma, el radio tendría que ser 3 más R, ¿sí? O sea, para que la bola contenga los puntos, el radio tendría que ser 3 más algo, más R. Pero ese R no puede ser mayor que 0, ¿por qué? Porque si no se pasa o sea, digamos, toma puntos que no son del conjunto. Y por lo tanto, 3 no es punto interior de B. O sea, todos los puntos, perdón, de la forma X3 no son punto interior de B. Y ahí queda demostrado que no es un conjunto abierto.